Bendiciones para todos. Bueno, hoy tenemos un episodio más de este podcast y la gracia es que este contenido, como siempre lo digo, sea bendición para la gente. Así que por favor escúchalo, compártelo si te parece. Si no, si tienes opiniones distintas a lo que vamos a hablar, escríbelo en los comentarios y bueno, eso es lo chévere de poder dar opiniones. Así que no te lo puedes perder. En esta hora tenemos un invitado muy especial. Tú vienes por segunda vez, men. Es por el rating. Yo siempre les digo cuando eso es por el rating. Emerson está aquí. Bueno, yo quiero que te presentes, aunque ya dije tu nombre, pero que te presentes, men. Si eres soltero, casado, con hijos. Información privada. Información que no voy a compartir. Sí. Bueno, Dios los bendiga. Mi nombre es Emerson Andrés López Ramírez. Yo soy líder de jóvenes, soy líder de un colectivo de misión juvenil llamado Metamorfosis. También hacía parte de la radio de misión juvenil, líder de jóvenes, presidente de misiones extranjeras. Y bueno, estamos aquí para charlar. Men, todo eso tienes, güey. Sí, gracias. Vas a tener muchas fans, güey. Mentiras, es molestando. Nada, parce, hoy vamos a hablar acerca de un tema que me parece muy chévere en este ambiente político que tenemos en nuestro país. Vamos a hablar acerca de cristianos en política. Y yo quiero que cada uno demos nuestros puntos. Habrán puntos que tendremos en acuerdo, habrán otros que tal vez tú pienses de una manera muy distinta a mí. Pero vamos a hablarlo. Creo que es un tema que siempre ha estado ahí y que casi nadie se toma la esta de hacerlo público, ¿no? Muchas veces lo hablamos en un almuerzo, muchas veces damos nuestra opinión de pronto cuando estamos con nuestros amigos, pero es algo que está ahí ya a voces, pero como que no lo hacemos de una manera en la cual se abra un debate para hacerlo un poco público, por así decirlo. En estos días de elecciones y que hay tantos candidatos, ¿no? Muchos dicen, unos dicen, men, yo soy de izquierda, y otros dicen, men, usted no puede ser cristiano y ser de izquierda a la vez, porque, etcétera. Otros dicen, no, yo soy de derecha, otros, bueno, tienen cada uno sus ideales y corrientes políticas, pero yo creo que algo importante es entender que como hijos de Dios, como cristianos, como personas que nos ceñimos a la palabra de Dios, yo creo que algo importante es que yo lo creo así: el evangelio no vino a traer igualdad social, es decir, Jesús no vino aquí a que de pronto se vayan y ya no hayan más pobres, o de pronto que todo se pueda tratar desde un punto de equidad y que todos podamos partir de eso. Jesús fue a traer buenas nuevas, y esas buenas nuevas era de que había salvación, ¿no? Ajá. Y en eso se centra el evangelio. Pero el problema, y no sé si tú si tú lo ves desde ese mismo punto, es que yo me he dado cuenta que muchas veces como cristianos tenemos esa tendencia a mirar el futuro. Yo ya soy salvo, o voy a ser salvo, o bueno, ya somos salvos a partir de que nos bautizamos, y bueno, hacemos varias cosas que hay que hacer, ya somos salvos. Y muchos tenemos esta tendencia, yo ya estoy esperando a que yo pueda ir al cielo, a vivir mi vida en el cielo, y nos perdemos de nuestra realidad que tenemos ahorita. ¿Tú cómo ves esta parte de que hayan cristianos, que hayan personas que estén en política? Bueno, primeramente, claramente, todo ser humano tiene la libertad del pensamiento, porque pues desde el comienzo de los tiempos Dios ejecutó la orden en el hombre de generar alma, y el alma genera conciencia, y la conciencia genera libre albedrío. Entonces todo ser humano está libre de pensamiento, ¿sí? Si yo soy cristiano y yo quiero ser parte de Uribe, de Petro, de izquierda, derecha, centro, extrema izquierda, extrema derecha, quiero ser un dictador, bueno, eso ya va en el libre pensamiento de las personas. Si está mal, si está bien, eso ya es una profundidad, ya hay que tener una profundidad de una cosmovisión ya
con un contexto demasiado amplio con respecto a lo que es el evangelio y con los valores morales. Yo siempre he dicho que la política es democracia y la democracia siempre se rige con los valores morales que tiene la persona. Yo, ¿qué ejemplo? Yo que digamos, comillas, que yo sea racista, un ejemplo. Entonces, que estamos aquí en un grupo y que llegue un muchacho que no sea de la piel blanca de nosotros los blancos y diga, hey, quiero ser su amigo. Entonces, ahí es donde entra. Hay blancos y hay un negro. Si me hago entender. Uh-huh. Entonces, ahí es donde dice, bueno, ¿lo metemos al grupo de amigos o no? Yo digo que sí, yo digo que no. Ahí ya existe democracia. Porque mayoría gana. Entonces, si hay 4 y 3 dicen que sí y uno dice que no, entra. Así el uno no le guste. Pero si es al contrario, es al contrario. Pero yo no puedo decir, ¿cómo decirlo? Estoy aquí con esta persona con la cual no me gusta su test, pero aún así lo acepto, aunque siento odio hacia él. Yo no puedo aceptar algo a lo cual yo repudio. Entonces hay una contradicción de morales y de pensamiento, y de eso se basa más o menos la política. Yo sigo un candidato con respecto a los propósitos que tenga en el país y claramente con los pensamientos morales que tenga, porque a mí de nada me sirve seguir una persona con la cual yo sigo claramente porque tiene muy buenas propuestas, pero que moralmente no me siento identificado con esa persona. Un ejemplo claro es con Jesús. Jesús vino a decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy el pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, si yo comparto esos pensamientos, yo digo, hombre, a Jesús, de una vez, me entro definitivamente con Jesús, lo que pasó con Pedro. Venid a mí, no seréis pescadores de peces, sino pescadores de hombres. Entonces a Pedro le gustó, y Pedro dejó todo. Claramente porque se comenzó a ceñir y a regir por los valores morales que tenía Jesús. Claramente Jesús tenía unos valores morales perfectos porque Jesús nunca pecó. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí nosotros podemos decir que las multitudes que llevaba Jesús se regían por Jesús, por cómo pensaba Jesús, porque se sentían identificados con Jesús. Sí, me hago entender. Pero los que no se sentían identificados con Jesús, por ejemplo, los sacerdotes, los escribas, decían, no, este es un pecador, este es el hijo del diablo, este no es el hijo de Dios. Entonces comienza ahí la confrontación de ver quién tiene la razón. Y claramente sabemos quién tenía la razón. Pero ahí es donde entra. Yo no puedo seguir a alguien con quien yo no comparta mi identidad moral o mi identidad ideológica, sea política, sea rural, sea espiritual o sea ética. Y me parece que usas una palabra importante, y es que que yo me logre identificar con alguien, ¿sí? Yo creo que no estamos acá para decir si está bien o mal, porque yo siempre he dicho algo, parce, y es que Jesús es la verdad. La verdad no soy yo, ni eres tú, ni un pastor, ni por más que obviamente cada quien tiene sus jerarquías y eso se respeta y se honra. Pero la verdad es Jesús, y Él es el que realmente es quien puede decir esto está bien o está mal. Ajá. Pero si hay algo que a mí me parece importante hacer y hablarlo, es que nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad. Exactamente. Y como personas que estamos viviendo más allá de la parte espiritual, porque nos gusta como partir nuestra vida, tenemos responsabilidades. Entonces, obviamente, eso nos va a llevar que si tú eres cristiano, eres seguidor de Jesús, tú entiendes que vas a tener una responsabilidad mucho más amplia, porque tienes un conocimiento, tienes una experiencia que te lleva a pensar de una manera muy distinta a como vienen pensando las corrientes de este mundo. Y eso lo dice la Biblia, no se amolden al mundo actual. Pero eso no se amolden no quiere decir no sean responsables con lo que realmente tienen que hacer. En estas épocas había una tendencia en redes sociales de nuestra organización, porque alguien se había lanzado y bueno, creo que tú tienes, no sé si pasó o no pasó, la verdad no me di cuenta, pero esa persona, muchos se le estaban burlando, ¿no?
Y yo decía, es chistoso ver que como país, como colombianos, seamos de ese talante de que si le va mal a alguien en lo que hace, hay mucha gente ahí burlándose. Y entiendo que eso es una parte de no tomárselo tan en serio, pero también entiendo que había muchos que criticaban eso que esa persona hizo. No estamos acá para decir si está bien, si no, pero sí para decir lo que uno debe ser responsable, men. Que si tú puedes hacer algo por la comunidad, si tú puedes hacer algo independientemente de quién seas, creo yo que nosotros estamos en la capacidad de hacerlo. Y mira que Jesús dice en el Sermón del Monte que bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y eso también traduce a que si tú ves a alguien que está orando de una mala manera y tú no lo haces, tú no lo dices, tú no lo, como que no dices, hey, eso está mal, creo que tampoco estamos cumpliendo ese llamado. Y es que la Biblia dice eso, es que la Biblia dice eso. Para los que nos están oyendo y no, los que nos están viendo, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Si quieren hacer como conclusiones de a qué partido sigo yo les digo sinceramente que yo voto en blanco, ¿sí? Yo no sigo ningún partido político, así que yo aquí soy completamente imparcial. La otra cosa es que con respecto a que un cristiano, un creyente, suba o quiera tener un cargo político, no voy a decir si está bien o está mal, pero tampoco voy a justificar las críticas destructivas, no constructivas, porque hay críticas constructivas, las críticas destructivas que se le hacen a esa persona. Primeramente porque nosotros como cristianos tenemos que aprender a que así como Jesús a nosotros nos corrige con amor, nosotros debemos corregir con amor. Nosotros no podemos llegar a atacar a una persona por si fracasa o por si triunfa o por si hace algo que está en contra de nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, guiarnos bajo eso es guiarnos bajo la Biblia. Juan 14:6 dice que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino, entonces nosotros debemos seguir a Jesús. Por lo cual significa nosotros retirar todos esos pensamientos, esas ideologías, esas conductas que están en contra de lo que Jesús predica. Entonces es por decirlo así, crucificar nuestro hombre para seguir a Cristo, para seguir a Jesús. Y uno de los valores que Jesús decía era que tenemos que amarnos los unos a los otros. Y alguien a quien ama, si yo ejemplo, tengo una pareja, yo no voy a coger a mi pareja y le voy a decir por cual no haga esto porque y le voy a destruir su autoestima o su moral. No, yo es con amor le digo como yo pienso, mis puntos de vista, claramente bajo argumentos bíblicos si se trata de un tema espiritual o bajo argumentos políticos sobre un tema político o bajo un tema social, lo digo con amor, no con destrucción. Y en eso sí yo estoy completamente en desacuerdo. Tratar a una persona con tanta ira simplemente por hacer un acto que cada quien lo puede tomar como bueno o malo, ya es un tema moral y un tema que debemos ver bajo la Biblia. Ahora, con respecto a lo que dice la Biblia, que si uno hace una cosa que puede ser piedra de tropiezo para alguien, está pecando. Y eso lo dice, si no estoy mal, está en Romanos y en 1 Corintios capítulo 8. Pablo dice: todo aquel que sigue a los ídolos y que su hermano, su prójimo, ve eso y puede caer, puede apartarse de los caminos de Dios por eso, está pecando. Entonces hay que tener mucho cuidado también a quien seguimos, de quien hablamos, cómo hablamos y cómo actuamos, o lo que nosotros vamos a festejar. Y mira que nuestra generación es una generación de muchas opiniones pero pocos resultados. Es chistoso que tengamos la capacidad de opinar, pero yo siempre he dicho algo, o sea, yo tengo la capacidad de decir o dar una opinión cuando yo he construido algo. Si por ejemplo para ti es muy fácil coger un celular y escribir tu opinión, pero tú no has intentado ni siquiera el 2% de lo que esa persona ha intentado porque hablas. O sea, no creo que tengas la capacidad para hablar. Y no estoy hablando de un valor, sino de una capacidad. Esa persona que lo hizo, y yo sí me quiero mojar en esto, para mí sí me parece que los cristianos se deben introducir en la política, sí deben estar en cargos públicos, no porque piense que
que eso va a traer una solución, porque a veces pensamos, parce, que va a subir tal presidente y entonces él va a arreglar el país. Eso es muy mesiánico y eso no va a pasar. Tal vez hay gente que hace mejor las cosas que otros, sí, pero en mi caso personal pienso que cada quien tiene una capacidad y que cada persona debería desarrollar esa capacidad. Y que tú deberías hablar de acuerdo a la capacidad de la otra persona. Y como eso no se puede, como yo no puedo hablar de acuerdo a tu capacidad, yo no debería estar dando opiniones de lo que tú puedes o no puedes hacer. Porque tú decías algo, todos tenemos puntos de vista, pero no somos la verdad. Entonces yo puedo tener el punto de vista de que esté bien, pero y tú puedes tener el punto de vista, no es así o no sé si es así, de que esté mal. Pero en realidad ninguno de los dos tenemos la verdad, es un punto de vista. Y entonces el problema radica en cuando creemos que no, es que es la verdad lo que yo creo y hermano, la verdad no le pertenece a nadie, la verdad solo le pertenece a uno y ese es Jesús. Y ahí es donde entró también a la conclusión de 1 Corintios capítulo 8, que Pablo habla acerca de los ídolos. Todos pueden hacer todas las cosas del mundo, todos pueden hacer lo que usted quiera, pero si ese acto es digno, hace que mi prójimo caiga en pecado, o sea, parte de la iglesia, o confunda la verdad o distorsione la verdad, ahí es donde yo estoy pecando. Entonces, yo la verdad, en mi punto de vista estoy en desacuerdo de que un creyente suba a un cargo político. Primeramente, porque la política no está hecha para los cristianos, porque todos sabemos lo que hay en la política, que es una palabra, corrupción, para un lado o para el otro. Entonces, aquí nadie es el malo ni nadie es el bueno. Segundo, la red social, Instagram, Facebook, Twitter, lo que una persona quiera, puede comentar lo que se le dé, perdónenme la palabra, lo que se le dé la gana. Pueden comentar, pueden publicar, pueden compartir, pueden hacer 1001 malabares, ¿sí me hago entender? Pero tenemos que ser respetuosos con lo que decimos. Si queremos dar nuestro punto de vista y decir, oye, yo me encuentro en desacuerdo con lo que tú dices, está bien, yo lo respeto, pero no me ataques. Porque primeramente nosotros hablamos con amor, porque Jesús se rige en el amor. Claro. Entonces, si nosotros somos seguidores de Jesús, claramente somos cristianos, somos seguidores de Jesús, nos regimos bajo lo que Jesús dice. Y aquí hacemos un ejemplo. La mujer que cayó en adulterio. Llegaron todos a decir, hay que matarla, porque en la ley mosaica decía, hay que matar al adúltero. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús ni siquiera vio la desnudez de la mujer, porque Jesús se puso a escribir en tierra. Pero Jesús, cuando se paró a hablar, dijo unas palabras muy sabias: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la Biblia dice que poco a poco se fueron desgranando como una mazorca, y que no quedó nadie, solamente Jesús. Y que Jesús le dice a la mujer, ¿alguien te ha apedreado? No, Señor. Bueno, entonces no vuelvas a pecar más, tus pecados te son perdonados, vete en paz. Entonces ahí es donde entra la moralidad del amor, y cómo nosotros colocamos nuestros puntos de vista. Yo estoy en desacuerdo, pero yo respeto tu opinión de que tú estás, claro, de que tú estés de acuerdo. Primeramente, porque yo no puedo seguir a alguien con quien yo me encuentro en contra. Yo, como lo digo, yo soy seguidor de Jesús y yo me encuentro en acuerdo en todo lo que dice Jesús, en todo lo que dijo Jesús y en todo lo que sus siervos escribieron en la Biblia. Pero yo no voy a seguir a una persona simplemente porque estoy de acuerdo en una parte, pero no en la otra. Y mayormente para mí, que es muy fundamental, la parte moral. Por ejemplo, yo no puedo seguir a un candidato de izquierda, derecha, extrema derecha, de centro, lo que sea, que diga, yo apoyo a las iglesias, pero lo hago con ánimo de lucro. O sea, no sé. Con ánimo de ganar votos. Sí. Pero tampoco puedo seguir una persona que quiere lo mejor para un país, pero para la moralidad cristiana dice, no, esos manes hay que erradicarlos, porque yo estoy en contra del cristianismo, porque yo tengo esto, y no, porque yo soy así y yo me llamo tal persona. Tampoco está bien, porque yo estoy en contra de está en contra de mis pensamientos morales, y yo no puedo seguir a una persona que está en contra de mis pensamientos morales y en mis pensamientos espirituales, que claramente es lo primero en nuestra vida.
Si yo no puedo seguir a alguien que diga Jesús murió, como lo dijo Nietzsche en su tiempo, yo no puedo estar de acuerdo. Pero yo estaba de acuerdo en una frase que dijo Nietzsche: la persona vive por algo, vive por un porqué, y nosotros vivimos por Jesús. Entonces, si nosotros vivimos por Jesús, tenemos que regirnos por Jesús. Y ahí es donde entra la ley cristiana, no es la vida la moralidad cristiana, que es donde entra prácticamente Primera de Corintios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y la carta de Pablo a Tito, sobre todo el cristianismo en general. Y mira que tú decías algo, y en esto también nos dividimos, tenemos como posiciones distintas. Tú decías algo acerca de que uno no podía ser como piedra de tropiezo para alguien. Pero entonces creo yo que a lo que se refiere Pablo es cuando tú eres consciente de y quieres como hacer caer, siendo consciente, o sea, como haciéndolo con la intención de hacer caer. Porque tú miras los evangelios y en Lucas, por ejemplo, ahí está la historia de que Jesús está predicando, está en una casa y eso está repleto, y dice que llegan sus familiares pensando que él ya estaba fuera de sí, o sea, como que estaba loco porque apenas iniciaba su ministerio, y llegan su mamá, sus hermanos, y alguien le avisa: Jesús, está tu mamá y tus hermanos allá afuera. Entonces él dice: ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Los que hacen y los que escuchan lo que yo digo. Entonces creo que ceñirse, y es mi punto de vista, ceñirse por no causar daño a los demás, creo que no debe ser en cuanto a mí a lo que rige. ¿Por qué? Porque creo que eso es muy inestable. El querer ser, como tratar de agradar a los demás, se vuelve muy inestable. Sí, claro, pero es que, o sea, la aclaración es que no es por agradar a los demás, sino por agradar a Jesús. El resto del mundo importa lo mismo. Pero es que a lo que quiero llegar es que muchas veces Jesús puede que te pide cosas que desagraden a los demás. Claramente. Entonces el centro sería no tanto de hacer caer, sino de querer agradar a Jesús. Querer agradar a Jesús, claramente, pero es que aquí hay una cosa, en lo que tú dijiste que una persona no sabe si está bien o mal. Ahí ya nos tenemos que ir al capítulo 2 del libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Toda persona que haga algo y en su conciencia diga: hombre, esto puede estar mal, ya genera conciencia y ya hay pecado. ¿Por qué? Cuando se hace adrede, o sea, cuando se hace con la intención de querer hacer caer. No muchas veces por eso, porque yo puedo hablar con una persona que bajo mis argumentos bíblicos eso es pecado, y la persona diga: no, para mí no es pecado porque yo lo veo así. Pero la persona dice: hombre, ya genera conciencia porque alguien ya le dijo: ten cuidado con eso. Y que dijo Pablo: la persona que genera conciencia, así hubiera sabido que no era pecado, pero le generaron la duda del pecado, está pecando. ¿Por qué? Porque ahí es donde la conciencia entra, cuando ya se genera el bien o el mal, el sí o el no, lo hago o no lo hago, qué consecuencias puede llevar a ello. Sí, me hago entender. Y yo no estoy diciendo ser piedra de tropiezo para que una persona sea parte de la iglesia, porque todas las personas tienen sus valores para decir: me quedo en la iglesia o me voy a la iglesia. Aquí no se obliga a nadie. Claro. Y no estoy hablando de uno decir: no, vete de la iglesia. No. Hablemos también de que las pequeñas zorras son las que hacen que una persona caiga completamente. No son las grandes, porque claramente nos vamos a los 10 mandamientos. Éxodo 20, Éxodo 21, leyes para Israel y leyes morales y leyes espirituales: no matarán, no adulterarán, no fornicarán. Entonces, como yo sé que eso, y que el ejemplo, adulterio, eso es un ejército muy grande contra mí, yo he elevado. Pero si se mete una pequeña zorrita en mi casa, eso yo no lo veo, y yo digo: aceptable. Pero si lo vemos bajo una luz espiritual, podemos otorgarle el beneficio de la duda si es bueno o malo. No estoy diciendo que todo sea malo, no, pero podemos otorgar el beneficio de la duda. Una vez alguien dijo: el pecado se genera cuando es la transgresión de la ley, la transgresión de Dios. O sea, todo lo que vaya en contra de Dios es pecado, porque Dios es perfecto y Dios es la verdad. Pero ejemplo, yo voy a hacer algo, voy a coger, no sé, esta parte del sofá,
pero esta parte del sofá, digamos que es un fruto que a mí me da lepra. ¿Sí, sí me hago entender? Y que ejemplo llegue alguien con lepra y diga, esto a mí no me hace nada. Y que haya alguien sanito ahí que sea un primíparo en eso. Entonces ahí es donde dice, a mí no me hace nada, entonces esto no es pecado y esto a mí no me va a matar. Entonces la otra persona dice, ay, pero sí hay personas que dicen que eso genera lepra y me mata a mí. Entonces, ¿qué hago? Aquí hay uno que está pecando porque genera conciencia y sabe que si eso puede ser bueno, salva su alma, pero que si es malo, está pecando y el pecador no entra al reino de los cielos. Pero también hay que ver la conexión que hace con la otra persona que es la receptora de esa acción, de ese acto, de esas palabras, que dice, que comienza a generar la duda, ¿es bueno o es malo? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tocarlo o no tocarlo? Si tú deseas tocarlo, lo puedes hacer, pero puedes estar pecando. Pero si no lo tocas, no pecas y no haces nada y sigues con tu camino. Y ahí es donde entra también uno de los frutos del Espíritu, que es el dominio propio. Claro, ¿no? Y totalmente respetable. Y yo creo que lo decía en el podcast de Amor Propio, viejo. Le decía a Andreita, no sé si tú conoces a Andrea Rodríguez. Le decía que qué bueno que nos sentemos como iglesia, como país o como sea, a hablar. Dialéctica, ¿no? Tú tienes una tesis, yo puedo tener una antítesis y sacar una síntesis. Y entender que todos podemos construirnos a todos. Que esto no se trata de blanco o negro, sino más bien se trata de entender que cada uno tiene sus puntos de vista, cada uno puede mirar las cosas desde una perspectiva y que uno debe ir y asumir y ir a donde realmente nos pueden dar una respuesta correcta a todas las preguntas, dudas que uno pueda tener. Claramente. Tú por ejemplo lo dices y Emerson lo decía, para mí no está bien, no comparto el hecho de que una persona se meta en ese ambiente político y es totalmente respetable. Yo opino totalmente lo contrario. Sí, claro. Y yo opino totalmente lo contrario porque yo creo que, por ejemplo, como le pasó a Oseas, que sería, no, esto no le va a pasar a nadie más porque eso le pasó a Oseas, es un ejemplo de que el mismo Dios le dice vaya y busque una prostituta. Imagínense, y uno se pone en ese contexto, pues cualquiera que diga, no, es que Dios me mandó a ir a un prostíbulo a buscar, va a decir, usted está loco, usted no. Pero ¿por qué pasa eso? Pues porque es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Yo creo que lo importante aquí es que cada uno se centre en mejorar su entorno, en ser responsables en donde estamos, en ser responsables. Y tú no compartes las ideas de Petro, tú no compartes las ideas de Uribe, tú no compartes las ideas de tal o cual, o de lo del otro, está bien, pero tampoco tiene que llegar el punto a que si otros sí las comparten, entonces no, es que eso está... No, o sea, cada quien, y yo creo algo, lo tengo muy adentro de mi corazón, y es que cada quien, el hombre se condena a sí mismo. Esto no está en la Biblia, pero yo veo que Dios da una posibilidad de aceptación en la salvación, y no solo en la salvación, sino todo en la vida. Tú decides aceptar. Y el hombre toma la posición de hacerlo o no. Y es que ahí es donde entra el libre albedrío. O sea, cuando se dice que los planes de Dios, claramente Dios tiene un propósito con cada uno y Dios sabe lo que va a pasar con nosotros de aquí hasta que nos muramos. Pero eso ya es una serie de actos que nosotros mismos hacemos. Porque si Dios quiere que nosotros tengamos un ministerio, pero si yo digo, no, yo no quiero un ministerio, me lavo las manos y me voy, entonces Dios dice, listo, entonces por hacer eso te va a pasar esto y esto. Ahí es donde entra la visión perfecta de Dios en nuestras vidas. Otra cosa, que ya hay creyentes que dicen que porque yo no sigo ningún partido político, o que voto en blanco, que yo me desconecto de este mundo, me va a hacer falta la responsabilidad social. Que eso es otra cosa totalmente distinta. Yo puedo no seguir a un partido, claramente, pero yo tengo que tener responsabilidad social sobre lo que está pasando en mi país, porque también me afecta a mí. Claro. Entonces ahí es donde entra mi pensamiento. ¿Qué puedo hacer por mi país? Sí me hago entender. Sí. Yo puedo no seguirlo,
pero eso a mí no me hace a mí... No te impide. No me impide tener responsabilidad social y responsabilidad moral de que por nuestras acciones nosotros podemos cambiar un país. Y es que lo decía, en el Evangelio lo decía Jesús, decía, por tus buenas obras, por vuestras buenas obras, la gente te va a conocer y va a reconocer a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, qué tan importante, y es muy importante, el hecho de que tú actúes, de que hagas, está bien, no sigues no te gusta eso porque entiendes todo lo que pasa en ese trasfondo tan distorsionado, pero si puedes en X o Y motivo hacer, por ejemplo, lo que ustedes hacen con los colectivos universitarios, hazlo porque eso hace parte de... Exactamente, voy a poner un ejemplo que me llegó a la mente. Cuando azotaron a Pedro y a los apóstoles, cuando comenzaron a predicar el Evangelio, capítulo 4, 5 y 6 de Hechos, incluso cuando mataron a Esteban. Pedro les dijo, por favor elijan a unos diáconos para que ellos ministren, pero los que estaban reunidos estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces eso nos da a entender que la democracia espiritual es diferente a la democracia material, porque la democracia espiritual nos hace dirigirnos hacia la verdad y hacia lo que a Dios le agrada, así nos guste a nosotros o no. Y eligieron a Esteban. Y finalizando el capítulo 6 y comenzando el capítulo 7 de Hechos, decía que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, pero que los mandatarios no lo querían y lo comenzaron a calumniar de que estaba profesando a alguien que no era, que estaba profesando a Satanás, de que estaba haciendo un montón de cosas, y entonces ¿qué hicieron todos? Lo apedrearon y lo mataron. ¿Injusticia? Claro que sí, pero hubo una democracia espiritual primero antes de ello. Dios quería que Esteban muriera. Sí, Dios quería que Esteban muriera. Incluso habían preguntas que decían, Dios quería que Pablo muriera. Claramente Dios quería que Pablo muriera y que sufriera y que pasara las duras y las maduras. Porque en Hechos capítulo 9 lo dice. Lo dice. Jesús, voy a mostrar Jesús dije, ¿cuánto debe padecer por mi causa? Pablo, tú tienes que sufrir por mí. Entonces Pablo sabía a lo que se enfrentaba. Pero Pablo en 2 Corintios capítulo 15 dice el por qué. Dice, porque un hombre subió al cielo y lo vio todo. Y entonces, para que no se le subiera el ego, Pablo tenía que sufrir. Y tenía que mostrar que para seguir los caminos de Dios había que sufrir y había que padecer de todo. Incluso al pueblo de Corinto se le había olvidado eso. Y creían que Pablo estaba en una mansión con príncipes y sacerdotes. Y Pablo le dijo, no. Yo he sido un nómada, he padecido hambre, me han azotado, me han cacheteado, me han escupido, y aún así yo los he bendecido. Súper. Entonces es así. Entonces yo creo que podemos concluir diciendo que en mi forma de pensar, en mi forma de verlo, hombre, si yo veo a alguien que está haciendo algo, cállese. O sea, en el sentido de si yo no voy a aportar algo que sea bueno, que pueda construir, no voy a dar una opinión. Si no sé el tema, y creo que lo que está haciendo mal, pero a la misma vez tampoco sé si lo que está haciendo mal solamente se basa en mi posición, en mi forma de pensarlo, y esa persona está construyendo mucho más que yo, pues... Es que las opiniones pueden haber varias opiniones, claramente. Si usted quiere opinar sobre lo que yo estoy diciendo, hágalo. Pero que sea una crítica constructiva, no una crítica destructiva. Una crítica que ponga en tela de juicio lo que se está hablando entre usted y yo, y no una crítica que esté destruyendo mi moral a favor de su crecimiento de su ego. Si usted va a decir cosas sin argumentos, sin poner ejemplo, no, yo pienso esto por esto, esto y esto, y que la otra persona diga, yo pienso esto por esto y esto y esto, y se pueda llegar a una conclusión de que alguien puede irse al bando del uno o al bando del otro, o pueden quedar así con el debido respeto, opinen, o sea, pueden hablar de lo que sea, pero en lo que no estoy de acuerdo es que hayan críticas destructivas que quieran destruir la moral de una persona simplemente porque hace en algo en el cual el ser humano no está de acuerdo. En eso sí estoy en desacuerdo. Súper. Y que uno debe tener siempre el filtro
el filtro de Jesús desde principio a final. Yo me mojo, a mí me parece que si tú eres una persona que tiene una mentalidad, que tiene unas capacidades, yo diría hazlo, ve y hazlo, pon el filtro de Jesús, óralo, ayúnalo, pero si tú tienes ese llamado, hazlo. Lo más seguro es que tu opinión va a ser no lo hagan, y está bien, o sea, está bien, porque tenemos posiciones distintas, pero acá lo importante es que si en el caso mío, si tú dices no, pues yo no voy a tener por qué estar diciéndote, ese Emerson. No, hermano, o sea, creo que uno debe tener su vida más ocupada que estar mirando qué hace o qué no deja de hacer. Y es que sí, cada quien es responsable de sus decisiones. Lo que yo te decía de que el hombre se condena a sí mismo es eso, o sea, como que tú tienes la responsabilidad ante Dios tú. Muchas veces yo me hago responsable de lo que yo digo que acá en el podcast no suena tan correcto, y yo me hago responsable de eso, y yo soy responsable de eso. Pero si uno no entiende que yo me voy a condenar a mí mismo por mis malas decisiones, por las cosas que digo, por las cosas que hago, creo que no hemos entendido bien el cristianismo, que es mucho más que ir a una iglesia, que es mucho más que hacer de pronto estas cosas que cogemos por tradición, que no están mal, pero es mucho más que eso. Claro. Entonces no sé si quieres concluir con algo que quieras decir. Yo quisiera concluir que el ser humano es responsable de sus decisiones, sean buenas o malas. O sea, como lo dijo Jesús, el que quiera tomar su cruz, sígame, pero tiene que renunciar a todo. Y Dios coloca ahí la opción. Si tú lo quieres hacer, hazlo, pero están las debidas consecuencias, sean buenas o malas. No voy a decir si son buenas o malas, pero si tomas una decisión, tienes que hacerte responsable de las consecuencias que tome esa decisión. Es un ejemplo, que yo me quiera ir con una moto a 200 kilómetros por hora por una carretera, hay una consecuencia. Tomo la adrenalina, pero hay una consecuencia de que también cojo una piedra y me muera. Y no puedo decir, ¿por qué Dios? No, te hace responsable de lo que haces. Bueno, qué bacano poder dialogar contigo. Hace una hora yo creo que estaba dialogando y eso es lo chévere de esto, eso me encanta. Estaba dialogando con una persona que me decía algo totalmente distinto a lo que tú me decías. Y qué chévere que uno pueda entablar conversaciones y aprender. He aprendido mucho de ti y espero que sea recíproco eso. Igualmente. También. Y bueno, ojalá este contenido sea de bendición para sus vidas y que nos ayude a construir. Dios les bendiga.